Bueno, gracias por la invitación. Yo siempre que hablo de transmedia me gusta hablar antes de lo que está pasando en el mundo de los medios, porque digamos, esto de la narrativa transmedia es un emergente, digamos, es un fenómeno, pero es una de las tantas cosas que está apareciendo en el mundo de los medios. Están pasando muchas cosas en el mundo de los medios, no solo en el mundo de los medios, pero por ejemplo en el área que nos interesa están pasando muchas cosas, y una de las que por lo menos, bueno, a mí me llamó la atención, me empecé a preocupar e investigar hace ya unos años, fue este tema de narrativa transmedia. Si pensamos un poco lo que está pasando en el mundo de los medios, podríamos decir que nosotros veníamos, yo uso mucho esta metáfora de la ecología de los medios, que no es solo una metáfora, es también es una corriente teórica, incipiente si se quiere, se llama la Media Ecology, ecología de los medios, un planteo que nació en los años 60 con McLuhan y otra gente, ¿no? Y que se ha ido desarrollando, quizá no como es debido, debería haberse profundizado más, pero bueno, digamos que se ha ido consolidando de a poquito. No es uno de los grandes paradigmas teóricos en el mundo de la comunicación, queda mucho por hacer, pero yo creo que es útil para entender un poco lo que está pasando, ¿no? Nosotros teníamos un ecosistema de medios, ¿no? Donde estaba la radio, la prensa, el cine, la televisión, y en los 80 emerge la cosa nueva, ¿no? Está la web. Ahí es interesante ver porque cuando aparece la web, los viejos investigadores, algunos viejos investigadores de la comunicación decían, es todo otro medio más, es como la radio, como la televisión. Y no, la web no es la televisión, no es la radio, es otra cosa. Las redes digitales están cambiando, han cambiado la finanza, han cambiado los sistemas de producción, comercialización, han tenido efectos disruptivos mucho más allá que los otros medios. La televisión cambió muchas cosas, cambió la política, algo de la educación, pero por ejemplo, la televisión no cambió la publicidad, sí, pero no los sistemas del capitalismo financiero, por ejemplo, no cambió la circulación de los bienes culturales, y la red lo está haciendo, ¿no? O sea, y después la otra idea es que la web no es un medio en el sentido que es un metamedio, ¿no? Dentro de esta ecología es como un nicho muy grande en el cual se generan nuevas experiencias de comunicación. Nosotros hoy consultamos Facebook o Twitter a partir de una aplicación, pero todos nacieron como páginas web, HTML, y todavía mucha gente consultamos Facebook a través de la computadora, no solo a través de una aplicación. O sea que la web es como un mega nicho, no digo nicho porque es muy chiquitito, ¿no? Sería un espacio que va generando nuevas experiencias de comunicación. Y bueno, digamos que la aparición de esta forma de comunicación trastocó todo el ecosistema de medios. Y esto es un proceso que empezó hace 20 años, 25, y todavía no terminó para nada. Porque cuando parecía que la web se estaba estabilizando en el 2000, por ahí, aparece la web 2.0, que es una lógica diferente. Y cuando medio aparecen los dispositivos móviles con sus aplicaciones. Digamos que hasta ahora ha habido toda una sucesión de cambios bastante profundos y que hacen que toda esta ecología esté en estado de tensión. Cuando yo terminé la facultad de comunicación en Rosario, en el año 87, había un puñado de medios, radio, cine, prensa, televisión, y ahí se acababa el mundo, ¿no? Y hoy lo que vemos es que hay una explosión de, digamos, nuevas especies mediáticas, y hay una gran mortalidad también de experiencia de comunicación. Hace 10 años lo nuevo eran los blogs. Ahora decir un blog es decir algo viejo, ¿no? Después vinieron las redes sociales, ahora las aplicaciones. Digamos que hay toda una vitalidad, un dinamismo muy grande en esta ecología de los medios, ¿no? Y sobre todo esta multiplicación de experiencias de comunicación, que son experiencias de consumo también, de producción. Yo siempre digo a los estudiantes, estudiar hoy comunicación, investigar hoy comunicación, trabajar en el mundo de la comunicación hoy es fascinante, porque estamos en un momento importante. Digamos que si uno ve la historia de la comunicación en el siglo XX, sí, apareció la radio en la década del 20, pasaron 30 años, apareció la televisión, pasaron 30, 40 años, llegó la web, y ahí sí hubo una explosión de cosas nuevas. Pero si no fue una evolución bastante lineal. Para encontrar algo parecido a esto tenemos que ir a finales del siglo XIX, que bueno, se consolida la fotografía, aparece el cómic, la prensa de masa se consolida, la literatura popular en libros se consolida, porque había alfabetismo, ¿no? Edison cada semana sacaba una patente nueva, que el cilindro para grabar, que el disco Marconi. O sea, era un momento que había algo parecido a esta explosión de medios que tenemos ahora. Parecido. Y después el siglo XX fue bastante calmado en ese sentido.
Y por eso digo siempre, bueno, es un buen momento para trabajar en el mundo de la comunicación, para investigar, es un momento caótico. Yo a mis alumnos les digo, no sé dónde van a estar trabajando ustedes dentro de 15 años, y no lo digo por la crisis económica que hay en España, que es otro problema, pero más por, no sabemos cuáles van a ser los medios, las plataformas que van a consolidarse, ¿no? Y lo cual es interesante, obliga al investigador y al profesional a estar en buena forma, ser rápido, aprender a interpretar la realidad, tomar decisiones y avanzar por ensayo y error, porque acá no hay manuales de todo esto, ¿no? Cuando uno escribe un manual ya apareció otra cosa, ¿no? Aparecieron nuevas interfaces. Esto es una aplicación para iPad. Es un libro para niños. Acá es interesante ver un fenómeno que podemos decir que es multimedia, ¿no? De convergencia de lenguaje, de medios. O sea, ¿qué es esto? ¿Es un libro? ¿Es un videojuego? ¿Es un rompecabezas? ¿Es un instrumento musical? ¿Es un libro para colorear? Digamos que cada medio tenía su interfaz, su ámbito de interacción con el espectador, con el lector, con el oyente. Y bueno, estamos en un momento que hay una gran aparición de nuevas interfaces, hibridaciones de interfaces, mezclas. No sé, podríamos haber mostrado Vorterix, por ejemplo, esta mezcla de web, televisión y radio que hace Pergolini, ¿no? Son formatos híbridos, digamos que se están mezclando las cosas, es parte de esta hibridación en la ecología. Y el hecho de que haya mucho más medio hace que nuestra famosa dieta mediática sea mucho más variada. Ya en Estados Unidos se habla de 9 horas por día que nos pasamos comunicando, consumiendo información en diferentes dispositivos y medios, pero también generando información. Este libro del 2011, Information Diet, habla de, en la sociedad avanzada, de 11 horas por día. Y repito, no es solo consumir información, sino generar. Subimos fotos, posteamos, tuiteamos, subimos un video, lo comentamos, o sea que es toda una actividad productiva también. Y esto es muy lindo porque hace que la sociedad sea más polifónica, mucho más variado. Esto afecta a todo tipo de actividad de comunicación. Por ejemplo, uno dice, bueno, a ver, yo vi la serie Breaking Bad. Bueno, yo me enganché en Breaking Bad en la segunda temporada y la vi en televisión. Entonces fui y me compré el DVD de la primera y la vi en DVD, televisión, y después la tercera ya me la descargué. O sea que a lo mejor todo el consumo de una serie lo hemos hecho en diferentes plataformas, ¿no? Sí, o el otro en Netflix, y después se compró un videojuego fue a la web y vio la página web que le hizo el hijo a Walter White, y ahora va a ver el tráiler de la nueva spin-off de Saul Goodman, ¿no? Bueno, y lo mismo pasa en las comunicaciones interpersonales, ¿no? Porque uno, a veces, qué sé yo, Pisitelli me manda un mensaje por Twitter y yo le respondo en un privado por Twitter y ya el Twitter nos queda chico y pasamos al email y después llega un momento que, te llamo por Skype, y hablamos por Skype, ¿no? O sea, la misma conversación fue saltando de un medio a otro. Y esto, bueno, es muy lindo, muy polifónico, muy moderno, puede variar de sociedad en sociedad, puede variar entre un ámbito rural y urbano, entre clases sociales, pero evidentemente en el mundo hay más de 7.000 millones de teléfonos móviles, o sea que digamos, esta multiplicación de canales, de pantallas, ya está llegando incluso a la gente más humilde de África, ¿no? Pero esto, digamos, a su manera, esto es un ataque al modelo de negocio del broadcasting, ¿no? El negocio del broadcasting era tener miles o millones de personas mirando lo mismo o escuchando lo mismo a la misma hora en el mismo Vaticanal. Y ese paquete de audiencia se le vendía a las agencias de publicidad y a las empresas. De momento que esto ya no es fragmentación y atomización de audiencia, esto es un ataque al modelo de negocio del broadcasting, ¿no? Y en ese contexto, una de las cosas que emerge, una de las posibles estrategias que emerge, es crear un tipo de narrativa que una las diferentes situaciones de consumo. Y acá nos vamos acercando al tema de narrativa transmedia.
Una de las características de la narrativa transmedia es que se genera un relato, un storytelling, donde las piezas están, digamos, desparramadas. Jenkins usa el concepto de spreadable, ¿no? De untadas, diríamos, en diferentes medios y plataformas. Y esta es una de las características. El relato ya se cuenta a través de diferentes plataformas y cada medio cuenta una parte diferente en su forma ideal, digamos, porque puede haber adaptaciones también de un medio a otro, pero en su forma ideal el transmedia, cada medio cuenta una parte diferente. Y el lector, consumidor, usuario, espectador, entra a un mundo narrativo de cualquiera de estas puertas, ¿no? Puede haber una persona que vio, no sé, vio la película de, por ejemplo, mi generación, argentinos, nacidos en los 60, para nosotros Batman era una serie de televisión que veíamos en los 70. Mi generación y yo entramos al mundo de Batman por la televisión. Y después compramos los cómics, porque en los años 70 no había cómics de Batman acá, prácticamente no llegaba, como no sé, alguna cosa de México. Pero después llegó Tim Burton y llegó Christopher Nolan y el Dark Knight de Frank Miller. Pero entramos al mundo de Batman por la serie de dibujos animados con Adam West y Burt Ward. Pero en el año 39 en Estados Unidos entraron al mundo de Batman por, evidentemente, el cómic. Y a lo mejor hay chicos ahora que descubren Batman a través de la película de Christopher Nolan, ¿no? O sea que, digamos que esto es como puertas de entrada a un mundo narrativo. Y esta es una de las características. ¿Una pregunta, algo? ¿Seguimos? Bien. Se ha identificado un canon, ¿no? Cada vez que se habla de transmedia, Jenkins, yo mismo, un montón de investigadores, como que han ido surgiendo un conjunto de obras que se consideran paradigmáticas de relato transmedia, ¿no? Todos saben que esta serie, Star Trek, empezó en el año 66, tuvo 3 temporadas, se estrenó el 8 de septiembre del 66 en Estados Unidos, generó una base de fans importante, pero después de 3 años la serie se terminó. En los 70 aparecieron dibujos animados, oficiales, aparecieron cómics, y ya a finales de los 70 aparecieron las primeras películas, largometrajes, con los actores originales. Después se hicieron más películas, se hizo una nueva serie televisiva, La Nueva Generación, y en estos últimos años JJ Abrams ha relanzado un poco este mundo narrativo en el cine. En estos últimos 40 años casi se han hecho videojuegos, novelas, toda una serie, digamos, toda una expansión transmedia de los contenidos. Lo interesante es que cuando terminó la primera serie en el 69, se quedaron muchos fans hambrientos de nuevas historias de Star Trek. Entonces se empezaron a reunir, iban a estas famosas convenciones de ciencia ficción, se disfrazaban, se ponían las orejas de Spock, un poco tipo Big Bang, ¿no? Los frikis estos que iban a las convenciones, y ahí había gente que escribía nuevas historias de Star Trek. O sea, como la industria cultural no les daba nuevas historias, los usuarios, diríamos hoy, o prosumidores, diríamos hoy, los fans de toda la vida, empezaron a escribir nuevas historias de Star Trek. Escribían, hacían cómics, ¿no? Eso los fotocopiaban, hacían fanzines y los intercambiaban, vendían en la convención. No había YouTube, no había el portal fanfiction.net, o sea que todo circulaba en esta tribu, ¿no? O sea que acá ya tenemos el segundo componente de la narrativa transmedia. Por un lado hay una expansión oficial del mundo narrativo, pero por otro lado los fans participan en la expansión, contando nuevas historias, haciendo parodias, haciendo, ahora decimos mashups, remix, etcétera, etcétera. No solo escribiendo, porque también hacían cosas de estas, ¿no? Esto es de los años 80. The final frontier. These are the voyages of the starship Enterprise. Its 5-year mission: to explore strange new worlds, to seek out new life and new civilizations, to boldly go where no man has gone before. Los fans tienen tiempo, tienen pasión, no tienen problemas de copyright, lo hacen sin fines de lucro, se divierten, dominan el lenguaje audiovisual, más o menos. Ahora se está haciendo una película de fans de Star Trek que no tiene nada que envidiarle a las películas de Hollywood, en efectos especiales, actores semiprofesionales. Se han hecho 2 largometrajes del Señor de los Anillos de alta calidad por fans.
Hay como 4 películas de Halo del videojuego hechas por fans. Y repito, no tiene nada que envidiarle a las superproducciones, ¿eh? En uso de 3D, de efectos especiales. Por ellos. Son películas... Sí, no, entre ellos, sí, trabajan gratis. Hay técnicos de Hollywood que trabajan gratis en estas películas porque son fans. Hay un portal que se llama fanfiction.net, que es uno de los más importantes, pero hay muchos, que reúne obras de los fans. Hay casi 10.000 relatos de Star Trek, hechos por fans, que expanden la historia, hacen mashups, mezclan. Evidentemente, otro mundo narrativo transmedia que forma parte de este canon es Star Wars. Sabemos que empezó con una película en el año 77 y bueno, ya a los pocos meses la Marvel empieza a publicar el cómic, ahí a las 2 de la tarde, digamos, empieza a publicar el cómic, que es una adaptación. Pero claro, el cómic se vendía, terminó la película, se terminó la adaptación, empezaron a inventar nuevas historias. Entonces ahí ya está el salto al transmedia. Y ya en esa época había juegos de rol, o sea que en sus casas los fans o en sus clubes empezaban a inventar nuevas historias de Star Wars. Después vino la Guerra de los Clones, videojuegos, merchandising, las atracciones, ¿no?, que forman parte del mundo narrativo. Ahí Walt Disney fue un genio en esto, ¿no?, porque no solo hizo un mundo narrativo transmedia en los medios, sino que lo hizo en el mundo real con Disneylandia, ¿no?, Disney World, novelas, y después, bueno, arriba de todo hay UGC, que son User Generated Content, millones de contenidos por usuarios, ¿no? O sea que una narrativa transmedia pueden hacer en el cine, una narrativa transmedia pueden hacer en la televisión. Casi todos los trabajos de JJ Abrams tienen una impronta transmedia. Lost hizo videojuegos, juegos de realidad alternativa. Los fans han hecho parodias, los fans han reconstruido la isla en Second Life, han hecho 4 novelas, no los fans, sino los que tienen los derechos, digamos. Hay 4 novelas oficiales de Lost, hay 13 o 15 movisodios, digamos, pequeños cortos para móviles, merchandising, la banda de sonido, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que también acá vemos que un mundo narrativo transmedia como Star Trek o Lost o la serie 24 pueden hacer en un programa televisivo, ¿no? Y repito, pero el usuario puede entrar por diferentes puertas a esto, ¿no? Y el tercer tema es, el productor transmedia se encarga de diseñar y generar los espacios para que participen los fans. O sea, las 2 patas que veíamos recién están presentes en el productor transmedia, ¿no? Se encarga de hacer la estrategia, eventualmente guionar algunos de esos contenidos y generar los espacios y las estrategias para que vengan los fans, porque no basta abrir una web o un portal, hay que hacer estrategias de seducción, concurso, no sé, lo que sea, ¿no? Entonces, esta es la figura. Y este tipo se está forrando de dinero, por ejemplo, porque, y otras empresas, porque los grandes grupos, que en el papel parecería que lo tienen todo fácil, les cuesta horrores, porque son empresas monomediáticas e independientes. Y esto pasa en España. El Grupo Planeta está tratando de hacer cosas transmedia, pero les cuesta también. Les cuesta, porque son... española, que tiene Águila Roja, por ejemplo, Isabel. Águila Roja es un claro ejemplo de lo que nosotros llamamos transmedia táctico. No fue planificado. Hicieron una serie de televisión, se la hizo Globomedia en Barcelona, tuvo éxito. Un día le toca timbre a una empresa de informática y le dice, queremos hacer un videojuego online masivo. Ah, bueno, háganlo. Y tuvo miles de jugadores. Y después vino la Glenat y sacó una precuela en formato de cómic. No fue una cosa planificada de antemano. Digamos que la mayoría de las producciones que hemos hablado y que normalmente son un transmedia táctico, fue creciendo a partir del éxito. Matrix tuvo éxito la primera película, entonces se expandió Animatrix, película, videojuego, novelas. Star Wars, por más que diga que George Lucas tenía todo claro, tuvo éxito con una película, después fue expandiendo las películas. Digamos, el mundo narrativo transmedia de Star Wars empieza 25.000 años antes de la primera película. Hay una serie de cómics que cuenta el origen de la Orden de los Jedi 25.000 años antes. Yo no creo que en el 77 George Lucas tenía eso en claro, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa? Cada vez más lo ideal sería que haya un transmedia estratégico, que antes de empezar se planifique, ¿no? En todos los niveles, ¿no? En la comunicación, en el periodismo, en la ficción, y para eso también las facultades tienen que enseñar a los alumnos a pensar en transmedia.
si vos me decís un fan que vivió el broadcasting, un migrante digital, llamémoslo así, que antes iba y hacía la fotocopia y el fanzine y ahora tiene un blog, después abrió un blog, y bueno, ahí sí hubo una migración. Pero bueno, yo tengo 2 hijos adolescentes, tengo un chico de 16 y una chica de 14. Mi hija es una cosplay japonesa, se disfraza, va a los eventos. Acá ya no pasó por una fase de fanzine fotocopiado, para nada. Mi hija no mira televisión, mira YouTube y sigue a 23 youtubers y ahí se entera de todo lo que pasa en el mundo y de cómo resolver problemas en videojuegos hasta cuestiones de última tecnología, ¿no? O sea, hay que ver también la edad. A lo mejor los más chicos yo creo que se integran ya a que le interesa esto. Porque esto es otra cosa. No es que todos los usuarios son prosumidores o son fans. Esto es como una pirámide. Hay gente que vio un capítulo de Lost o vio uno salteado. Otra gente, digamos, vamos subiendo en la pirámide, vio toda la serie. Otro ya vio toda la serie y consumió los contenidos para móviles. Otro vio la serie, leyó la novela, el contenido para móviles y se metía en el foro y escribía y debatía, construía mundos posibles, hipótesis dentro de los foros. Y dentro de ese grupo, que ya son fans, hay un grupo duro que son los que generan nuevos contenidos. O sea que esto es la punta de la pirámide, cuantitativamente son pocos. Y cuando yo he hecho conferencias de estos temas, para el Grupo Planeta, para gente de MediaPro en Barcelona, que son grandes productores audiovisuales, el que viene de broadcasting dice, yo voy a hacer para cientos de miles o para millones de personas un contenido audiovisual, que es lo que a mí me permite recuperar el dinero. ¿Por qué voy a hacer contenido para 5.000 frikis? Lo que no termina de entender es que esos 5.000 frikis son los militantes de tu narrativa. O sea, ¿por qué vemos series nosotros? Porque vino uno y nos dijo, tenés que ver Breaking Bad. Porque, digamos, son los militantes, son los que van a ir a tuitear gratis, los que se van a meter en las redes sociales. O sea, es el núcleo duro, como un partido político. No es que uno hace campaña solo para el indeciso. Al militante le da discurso, le da folleto, mira, anda casa por casa, digamos, hay que manejar diferentes niveles. Y acá lo mismo, son los evangelistas, son los militantes de tu narrativa. Dales algo. En Lost, y los juegos de realidad alternativa, todo esto participaban 5 o 6 mil personas de todo el mundo, pero era el núcleo duro. Los tipos que entre una temporada y otra mantenían en redes sociales así el mundo narrativo, ¿no? Es interesante lo que hizo George Martin con, no con su número de Game of Thrones, la canción de FBI, lo que incluso llama como, se hizo amigo de los fanáticos y le da para corregir los capítulos, les pregunta cómo debería seguir un personaje porque no sabe qué decisión tomar con respecto a nosotros. Digamos, el primer autor que hizo algo así en la época web fue Chris Carter con X-Files, Expedientes X. Fue la primera serie que es del 91-92 que nace con la web. Entonces Chris Carter tenía una buena relación con los fans. Incluso le hacían propuestas de guiones, agarraban una idea y después al personaje le ponía el nombre del fan para agradecerle. Y cuando gente como George Lucas o la señora Rowling, la de Harry Potter, la señora Rowling le mandó los abogados a los chicos que hacían blogs. Después tuvieron que recular, ¿no? Esto lo cuenta Jenkins en su libro Convergence Culture. Bueno, acá voy rápido, esto son cosas que ya sabemos. No, esto es diferente. A ver, la universidad de este siglo cumple 1000 años de vida. Después del Vaticano, siempre digo, la institución más vieja de Occidente. Y no la va a salvar un papa argentino, seguro. La escuela tiene menos, 300 años, ¿no? La escuela pública, estatal, esto es un modelo prusiano, ¿no? Que había que formar ciudadanos para los nacientes estados nacionales. Después, obviamente, esto lo adopta la Revolución Francesa, hay que alfabetizar, hay que disciplinar, obviamente. Y después, obviamente, se cruza con la Revolución Industrial, ¿no? Hay que enseñar disciplina, la campanita de la escuela es la misma que suena en la fábrica, hacer la filita, la bandera, bla, bla, bla. Y eso, digamos, de ahí venimos, ¿no? Acá lo implantó Sarmiento, lo consolidó, y venimos de ese tipo de estructura, ¿no? Digamos que en esa estructura el medio es el libro, digamos, la escuela hija de Gutenberg. Y ahí el rol tradicional del maestro, un mediador entre el saber que estaba en el libro, que él también poseía las claves para entrar ahí, y había que transmitírselo a los alumnos, ¿no? Podríamos decir que la situación tradicional del aula, la que criticaba Paulo Freire, era un broadcasting. A su manera era un broadcasting, ¿no? El profesor hablaba y los alumnos tomaban nota en silencio y hablaban cuando él se los pedía. Esto que parece tan viejo y que quizá en América Latina está bastante, por lo menos discutido, yo no sé si realmente cambió tanto la educación, pero por lo menos está asumido, ¿no? Sobre todo después de Paulo Freire.
Pero en España, yo vivía en Italia, llegué en 2002 a España y las clases en la universidad eran todo magistral. Y no sabían hacer otra cosa. Y cuando yo llegaba, yo me reintegré a la universidad en el 2002, estuve 12 años casi trabajando fuera de la universidad. Y los alumnos me pedían esto. Pues yo quería hacer otras cosas, trabajamos en grupo. Y yo, no, usted tiene que dar clase, nosotros tenemos que tomar apunte en silencio, entonces usted después nos hace un examen y nos pregunta si sabemos o no. Eso era el mecanismo. Y hablamos de lo malvado y lo perfecto de este mecanismo de reproducción que son las escuelas y las universidades. Como que digamos, un perfecto mecanismo de reproducción del conocimiento, pero también de sus prácticas, ¿no? Y bueno, ahí tenemos entonces una educación monomediática, digamos, que fue avanzando, obviamente, libros ilustrados, después llegó un poco la escuela educativa, bueno, hay todo un debate, hoy esta mañana en La Plata hablamos de esto también, ¿no? Porque la escuela siempre, bueno, rechaza todo lo que es tecnológico, y la escuela está llena de tecnología, el pizarrón, el lápiz, el escritorio, el pupitre, el libro, son todas tecnologías, pero la tecnología es lo que está afuera, ¿no? Y yo tengo mi teoría de que la escuela, cuando deja entrar una tecnología, es porque ya la pasteurizó, la neutralizó, ¿no? Cuando apareció la televisión, no, la televisión fuera de la escuela, hasta que llegó la televisión educativa, que es lo más aburrido que hay, ¿no? Una cosa soporífera. Claro, la mató a la televisión, ¿no? Ustedes ven la teleescuela técnica, de los años 60, en blanco y negro, el otro día lo puse en el blog. Comparé eso con un videoclip de los Beatles del año 66, que parece hecho ahora por toda una estética. Claro, estaba años luz de eso, ¿no? O sea, la escuela entra, pero primero pasa por mi filtro, ¿no? Ahí la semiótica de Lotman sirve para entender, ¿no? La escuela semiotiza lo que viene, lo hace pasar por la frontera y lo adapta a su sistema, ¿no? Pero bueno, la primera pregunta es ¿por qué no pensar una educación fundada en narrativa transmedia? Donde primero el relato se vaya contando a través de diferentes medios y plataformas, que un poco, no solo lo que está pasando en Hollywood, sino lo que está pasando en la vida de los jóvenes. Digamos, un mundo cultural, mediático, es transmedia. Y si les gusta algo, lo van consumiendo ahí. Esto es interesante, podría pensar la lógica de transmedia, llevarla a, bueno, ¿por qué en vez de contar todo en un libro, contarlo en diferentes medios y plataformas? Pero lo más importante es el otro componente, que según Jenkins más importante, que ¿por qué pasar del user-generated al student-generated content? Contenido generado por el estudiante, que ya no es solo la cuestión pasiva de consumir un relato, aunque sea transmedia, sino convertirse en productor. El proyecto este que nos dieron ahora en Europa, que abarca 9 países, justamente va de eso, de cómo los chicos están desarrollando competencias y estrategias de aprendizaje fuera de la escuela. Cuando un chico tiene un problema en un videojuego, no va a la escuela. Entra en un foro, llama por Skype a un amigo, pregunta, Cuando un chico quiere hacer algo, editar un video, aprende de otro, va a un foro, busca, bueno. Queremos ir a buscar eso y identificar estrategias informales de aprendizaje, cómo desarrollan estas competencias transmedia, cómo resuelven problemas, cómo aprenden a usar Facebook, quién se los enseña, ¿no? Y después de todo eso vamos a hacer unas cosas para poderlo meter dentro de la escuela y que los profesores lo puedan aprovechar, ¿no? Pasar de una pedagogía de la enunciación a una pedagogía de la participación, que es lo que vamos a hacer un ratito acá, ¿no? Acá Alejandro Pisistelli habla de pasar de la enunciación a la participación. Yo digo, pasemos de una enunciación individual a una enunciación colectiva, como yo decía antes, que la sociedad más polifónica, ¿no? Teníamos una educación, esto es muy esquemático, ¿no? Del monomedia al transmedia, ¿no? El docente más que un mediador entre el libro y el saber, y el alumno como un agitador comunicacional, más que un enunciador único que sea polifónica la clase, que hablen todo, que se expresen, que confronten ideas, más que un consumidor pasivo que repite, el alumno como un coproductor de contenidos, ¿no? Ustedes piensen cuando apareció los primeros sistemas hipertextuales, finales de los 80, este profesor George Landau, que enseñaba literatura, él hacía redes hipertextuales con sus alumnos, subía cuentos de Borges, de Cortázar, los alumnos escribían sobre eso, y los que venían el año siguiente leían eso y incrementaban la red hipertextual. Esto del año 88. O sea que no se perdía el trabajo de las clases anteriores, de los años anteriores, se iba acumulando conocimiento. O sea que ya en esa época había tecnología súper económica para hacerlo. Yo siempre digo, la universidad, sobre todo, es una máquina textual. ¿Cuántos bits de información genera la universidad al día? Emails, comunicaciones internas, papers, trabajos finales. Lo único que se guardan son las tesinas. Están guardadas en un armario en el departamento. El resto
toda esa masa textual que producen los alumnos, terminan el año, el curso, aprueban, queman todo, ¿no? Tabula rasa. Todo se pierde, es una masa textual. O sea, si un investigador dentro de 300 años quiere investigar las universidades de hoy, se pierde el 90% del material textual. Porque va a tener tesis y alguna cosa que guardó un alumno, un PDF por ahí, le va a costar horrores. Y después, bueno, pasar de la transferencia de conocimiento, que es una cosa que ya Freire criticaba hace 50 años, a una construcción colectiva del conocimiento. Yo creo que en este caso las redes pueden ayudar, ¿no? Acá tenía algunas propuestas, ¿no? Nosotros hicimos un estudio el año pasado sobre innovación educativa, fuimos a ver experiencias nuevas para la universidad, ¿no? Hay un documento que está en la web de nuestra universidad y yo lo tengo en el blog, se llama #UPF2020, rediseñar la Universidad del Futuro. UPF, Universidad Pompeu Fabra, UPF 2020, rediseñar la Universidad del Futuro. Hemos hecho un documento, hemos hecho una investigación en 200 páginas con entrevistas, bibliografía, de todo, pero después hicimos un texto breve de 10 páginas y lo hemos hecho en italiano, español, catalán e inglés, está online, se puede descargar, donde hemos mapeado nuevas experiencias, hicimos reuniones, entrevistas personalizadas a gente que estaba innovando de nuestra universidad, de otras universidades y de gente que no es universitaria. Íbamos a hacer un focus group, hicimos un encuentro de game storming y realmente las cosas más interesantes, más críticas, más disruptivas venían de gente que no estaba en la universidad, gente que dirigía centros culturales, medio artistas. Porque, digamos, y ahí aprendí una cosa, si uno quiere modificar una institución y reunir gente de esa institución, no va a salir nada nuevo. Nosotros ahora con un grupo de colegas hemos creado una cosa que se llama el Outliers School, hemos hecho un proyecto de rediseño de las bibliotecas en Medellín, yo estoy trabajando en uno que es rediseño de las librerías, y lo que queremos hacer es hacer un evento así y no traer solo libreros, porque de los libreros no va a salir nada nuevo, ¿sí? Pongamos un café, no sé. No va a salir nada nuevo. Queríamos traer, si había fondos, a una arquitecta, no sé si sueca o noruega, que rediseñó Starbucks. Queríamos traer a la arquitecta de Galicia que rediseñó los nuevos locales de Zara. O sea, hay que traer gente de afuera, porque si no, si se juntan los actores, bueno, y es una idea, y eso nos pasó. La idea más interesante, más disruptiva que podían venir, venían de gente que no estaba dentro de la universidad. Y el grupo, que era supuestamente de gente innovadora, no salía de cosas estándares. Una de las cosas que surgió en la investigación es las experiencias más interesantes de renovación educativa, nuevas prácticas pedagógicas, se están dando en la periferia de la universidad o fuera. Coursera, los MOOCs, están ahí, un pie afuera, un pie adentro. La Peer-to-Peer University, es una plataforma externa. Khan Academy, fuera de la universidad. ¿Qué pasa? Mientras uno más se acerca al centro de la institución, está más sometido a protocolos y al control del ojo de Sauron. Cuando más te alejas, no te ven. El ojo no ve bien. Entonces, ahí uno puede hacer cosas sin estar aplastado por las dinámicas y los protocolos y la burocracia. Entonces, por eso las cosas más interesantes pasan afuera. No sé, podemos pensar en un ministerio. La cosa más innovadora del Ministerio de Educación fue educar en la década pasada. Y bueno, pero estaba afuera. Si hubiera estado, no sé, Inés, Gustavo también, ¿quién estaba en educar? Estaban todos en educar acá. Si educar hubiera estado dentro del ministerio, no se hubiera hecho el 10%. Bueno, justamente, ahí tenemos un buen ejemplo de cosa periférica, ¿no? Bueno, problema que tenemos, los espacios. Los espacios están hechos para el broadcasting universitario o en las escuelas también. Ya hay escuelas primarias en Finlandia que están los chicos tirados por el piso, es un puff ahí, bueno, ¿por qué rediseñar los espacios educativos? Acá, bueno, Alejandro Pisitelli también escribió bastante cosas, ya hay varios libros de nuevos espacios arquitectónicos educativos, con paneles, biombos flexibles que se transforma todo, ¿no? Como que dentro de un rato nos se van a ir para allá y hacemos, bueno, ¿no? Eso hay mucho para hacer, pero yo creo que eso es un límite hoy. A veces yo quiero hacer cosas y tengo todos los bancos atornillados al piso y no puedo cambiar nada, ¿no? Yo he estado en la sede de Google, no en el Googleplex, sino en la que está en Santa Mónica, en Los Ángeles, y es como dicen, el paraíso, porque es un entorno informal, hay gente programando parada, hay todas islas de trabajo, hay un bares que uno va y se hace un capuchino, vuelve, hay una sala de vidrio cerrada, blindada,
con una batería, guitarra eléctrica, bajo y piano, que uno dice, no me sale el algoritmo, voy a tocar la guitarra y vuelvo. Afuera hay bicicletas que uno puede irse a dar una vuelta. Hay tablas de surf porque está a 200 metros del mar, uno va, hace un poco de surf y vuelve, no tiene horario. Después el 20% de las horas de trabajo en Google o en Twitter son libres para que el empleado haga lo que se le antoje. Muchos servicios de Google nacieron de las horas libres. Por ejemplo, el Google News nació de un ingeniero hindú que quería compartir noticias con el padre en la India, inventó esta plataforma, después, claro, entró en Google, Google se la adoptó, le habrá pagado en acción un dineral, y bueno, ¿por qué no pensar que en la universidad puede haber espacios libres de protocolo? O momentos que la universidad dice, bueno, usen los equipos para lo que quieran, ¿no? Cosas de ese tipo. Entra lo arquitectónico, entra una nueva gestión del espacio y del tiempo, ¿no? Recién hablábamos de estos nuevos formatos, los MOOCs como plataforma abierta. Para mí fue toda una experiencia este MOOC que hicimos sobre la nueva serie de televisión, La Edad de Oro, la tercera Edad de Oro. Duró 8 semanas, tuvimos 5.200 alumnos, nos la pasamos re bien. Pudimos hacer contenidos audiovisuales de una muy buena calidad porque conseguimos ganamos un concurso, ¿no? En Cataluña se presentaron 150 propuestas y eligieron a 15, ¿no? Entre ellas la nuestra. Así que digamos, una buena parte del dinero lo destinamos a producción audiovisual. Lo vamos a repetir este año. Khan Academy, que se los dije antes, son cursos hechos por una empresa abiertos, gratuitos. La Peer-to-Peer University, cualquier persona sube un curso. O sea que están pasando cosas. En algunas participan en la universidad, otras están un pie adentro, un pie afuera, ¿no? La idea que yo tenía era la siguiente. Que se reúnan en grupos de 5 personas, diría, elijan un contenido educativo, no pierdan una hora discutiendo si es Colón o el cruce de los Andes, elijan un contenido educativo y conviértanlo en una lógica de transmedia, teniendo en cuenta ya sea los dos componentes, o sea, lo que va a contar el profesor, digamos así, o la institución, cómo lo contarían en diferentes medios y plataformas, pero también, hagamos cuenta que son estudiantes esto, ¿qué tendrían que hacer los estudiantes? ¿Qué les pediría que hagan? ¿Cómo los engancharían para que participen? En un entorno escolar. Pues un contenido de la secundaria, de la primaria, de la universidad, de formación profesional, lo que quieran. Ya tiene su página web, pero a la que se le va a sumar una serie de medios y plataformas en las cuales vamos a desarrollar propuestas que permitan la cultura participativa. Por ejemplo, un videojuego, no sé si conocen el Civitas, es un juego que juegan mucho los chicos, que es un juego de guerra, de conquista de todo el mundo. Entonces emular de alguna manera o subirse arriba con un mod de Minecraft el tema de la guerra de conquista de Latinoamérica, digamos, de liberación de Latinoamérica. Entonces sería el videojuego, ¿no? ¿No sería para jugar o para jugar? O para crear nuevos contenidos? ¿Saben que está todo el Maquinima, que es crear videos a partir del videojuego? El modelo de Minecraft, Maquinima, que o sea, creas el mod, vas creando el mod y vas creando... Bueno, después el tema de georreferencia, digamos, usar el tema de georreferenciación en Google, como por dónde avanzaron los ejércitos, e ir haciendo como una georreferenciación actual de por dónde fue, cómo fue el tema de la conquista. Después el cómic, que ahí tendría, digamos, sería como la precuela. El cómic sería como todo lo que hubo que hacer para preparar el cruce de los Andes, el tema de un poco con la mística de los espías de San Martín y cómo se fueron generando en realidad los ejércitos y lo previo. Después un honest trailer, no sé si conocen los honest trailer en YouTube,
¿Conocen? No. Demasiado moderna, Carolina. Son los trailers son como trailers honestos de lo que uno va a ver y son justamente como una oportunidad de edición, de cultura participativa, porque uno ve una serie de películas y cuenta como la verdad de lo que uno va a ver. O sea, tenés el trailer que te quiere vender. Es el anti-trailer. Es el anti-trailer. Sí, cuáles son. Sí, son parodias. Son como parodias, exacto, de momentos del cruce. Bueno, la web, la página web, los blogs y todo eso como para que ya en este momento la web está. La web está. No, hemos pensado como que ya hay todo alrededor de la idea del cruce de los Andes, hay todo como unos fans muy fuertes de gente que va, lo hace, cruza, cruzando, corriendo en bicicleta, como lo hizo San Martín, yendo, viniendo, digamos, en las mismas carpas con los burros. Digamos, y cómo alrededor de esas experiencias de los usuarios reales, digamos, de tratar de repetir, digamos, en condiciones diferentes esa experiencia, armar blogs tipo TripAdvisor o cosas que fueran como acompañando esa experiencia en el 2014, digamos, hoy, o sea, esa idea del blog de comentar la experiencia real de red. Y después todo el tema de merchandising, el tema de las cartas, que funciona muy bien con los chicos, el álbum. Y... Es un proyecto comercial. Sí, es un proyecto de la moda. ¿El cómic quién lo haría? ¿Los alumnos o los...? Lo estábamos pensando, sí, interactivo, como que los pibes tuvieran que ponerse en la racionalidad de pensar el agua que se necesitaba, cómo iba a ser, ¿entendés? Como que se pudieran trabajar como contenidos que tuvieran que ver con dimensionar lo que fue esa y La que trabajar con para esa cosa de los espías de distribución. Ese es lo que digamos, es casi otro género, dentro del storytelling otro género, ¿no? El tema de los espías y da para otro tipo de, no, y además también de trabajo también. Trabajar con fuentes, digamos, habíamos pensado en lo de la georreferenciación y demás, pero trabajar con fuentes, algo que dé cuenta, digamos, también de... No, pensaba, lo que vos decías antes, preparar la expedición, hasta se podría tener una ramificación en matemática, trabajar con Excel, bueno, tengo tantos soldados, cuánta comida tengo que llevar, o sea, hacer un juego de simulación de previsión de provisiones, de agua, de armas, cuántas municiones, etcétera, etcétera, qué peso puede llevar una mula, no sé, se me ocurren 20.000 cosas para trabajar matemática directamente. Bueno, terminamos después de muchas discusiones, terminamos en esta idea de la educación vial y el problema de los ciclistas en la ciudad. A través de la historia de Santiago, que es un muchacho que empieza el relato estando internado. Ahí está. Santiago. Como Belgrano. Empieza esta historia internado en el hospital y a través de lo que él va digamos, a través de la intervención de los diferentes actores que se cruzan con él en la habitación, se empieza a reconstruir qué fue lo que sucedió con Santiago y por qué está ahí con patas inmovilizadas. El camino de Santiago en chiste. Primero le pusimos el nombre. Por eso quedó el camino de Santiago, que es otra cosa, pero lo dejamos igual porque era como broma. Bueno, Se hace bicicleta. ahí empezamos, queríamos también trabajar alumnos de nivel superior y pensamos que para las facultades de urbanismo tenía que ver un poco con formación ética, con formación ciudadana, que es más del secundario, pero queríamos darle un poco un upgrade al tema, así que lo llevamos a la universidad y a las posibilidades de los estudios de urbanística y arquitectura. ¿Acá no hay carnet por puntos? Sí, Ah, bueno. Sí, allá te sacarían puntos o te darían puntos. Claro, por eso el que participa en la transmedia se gana dos puntos. Después dijimos sacarlo de las multas, pero sí, podría. Bueno, y a partir de acá empezamos a armar todas las actividades en los diferentes medios y canales que nos imaginábamos que se podían utilizar.
Así que la primera, y aprovechando que la ciudad tiene un sistema de bicicletas gratuito, era que justamente cada uno de los participantes iba a tener que ponerse el casco y andar en bici. Como en ese andar en bici, digamos, no era solamente andar en bici, sino que tenía que haber recoger datos para ir recopilando cuáles eran los inconvenientes, problemas, dificultades que se iban encontrando bueno, no sé si, digamos, tenían que ir tuiteando, lo que pasa es que no se pueden andar en bicicleta y tuitear al mismo tiempo. La idea original también era que cuando Santiago está en el hospital, el profesor, el maestro o el docente que lleva la experiencia a su aula, ¿cómo se las cuenta a los alumnos para que entren? Se las cuenta como una historia, se las puede contar como una historia dibujada, en video, etc. Fabio decía, yo me imagino que para un docente hacer un video de buena calidad es complicado, pero un docente puede llegar y contar. Chicos, saben que hoy estuve en el hospital, fui a visitar a mi sobrinito que estaba con hepatitis, en la cama al lado había un pibe, Santiago, 23 años, las 2 piernas quebradas, me puse a hablar con él, o sea, uno puede empezar sin una historia, ¿no? Y me dio este mapa, todo arrugado, y me dijo que él anduvo por todos estos puntos y acá se pegó un palo. ¿Qué podrá hacer? ¿Por qué le pasó esto? Entonces, entrar ahí, esa podría ser, el docente puede contar así la historia, como yo se las conté a ustedes, inventando el hospital, la habitación, el sobrinito con apendicitis, lo que sea. Y entonces nosotros, la verdad que medio nos desordenamos pues porque se nos iban ocurriendo cosas que se podían hacer o no, pero más o menos la hipótesis es hacer que la participación de los estudiantes o de los que van a sacar su registro, lo que sea, en la transmedia forme parte también de descubrir qué pasó, recorrer esos puntos, ahí sí podemos, él puede parar y tuitear. A ver, en esta esquina dice que tal cosa. Y habíamos pensado también que se puede intervenir también el espacio urbano con algún elemento digital. O sea, en la esquina de tal y tal hay un código QR, buscalo. Bajate de la bici, buscalo, fíjate lo que dice ahí, porque ahí hay una información que es importante para el proyecto. Un punto más si lo encontraste. Digo, eso el docente lo puede ir armando un poco. Tendría mucho de Casa al Tesoro, juego de realidad alternativa. Sí. Mucho mapa. Sí. En realidad también nos dimos cuenta que hay un gran nicho de mercado de poder armar estas estrategias, o sea, armar la estrategia completa es un gran trabajo de multidisciplinar. Vuelvo a decir que me parece que es difícil para un solo docente o un equipo de docentes hacerlo, que digamos, el packaging y el marketing, digamos, poder ofrecer esto armado es un nicho de mercado interesante para una empresa. Sí, porque si uno lo trabaja también ya a nivel universitario, urbanismo, ahí hasta se podría complementar con una investigación de perfiles de usuarios. Así como la semiótica investigó, identificó, Eliseo Verón trabajó las diferentes tipologías de visitantes a un museo. Floch trabajó 4 tipologías de usuarios del metro en París. ¿Por qué no pensar, a partir de observación y de pedalear un poco, identificar diferentes 2, 3, 4, 5, no sé, perfiles de usuarios de Bicicenda que permitiría incluso mejorar el servicio, ¿no? Bueno, a nosotros nos costó bastante primero definir el tema y después que ese tema tuviera una narración, una narrativa en torno a eso. Entonces nos costó porque al principio habíamos hablado de un tema y después veíamos que no había una historia. Nos parecía que tenía que haber una historia como eje. Nos pareció que tenía que ser así, no estamos seguros si está bien, pero nos pareció eso. Entonces elegimos un tema de vida saludable, de los estereotipos del cuerpo en la sociedad actual, de lo que ven los chicos, de lo que se ven en los medios. Y de ahí... se desconectó. De ahí entonces pensamos también que tenía que ser para alumnos de una escuela secundaria. Nos pusimos como si fuésemos profesores que vamos a trabajarlo así en el aula. Y pensamos que el objetivo era reflexionar y pensar críticamente en relación con esto de los estereotipos corporales de los jóvenes, la sociedad actual, lo que ven, cómo son. Y pensamos también, partimos de la lectura de un libro, de una historia que existe. Entonces le pusimos como título de una modelo porque vamos a trabajar en torno a modelos. La idea es que en toda la actividad se trabajen con modelos. Y le pusimos renovelando porque el objetivo final es hacer una nueva novela a partir de una existente.
partimos de esta novela que habla sobre una historia de modelos, un periodista que investiga qué pasó con modelos famosas de una época, que muchas murieron por distintas causas, por SIDA, por distintas cuestiones, ¿no? Relacionadas con los hábitos cotidianos, con los hábitos saludables, alimentación, exceso de drogas. Entonces, como nos parecía que ese tema daba, y la novela es interesante para los chicos de secundaria que la saben leer, sabemos que la leen. A partir de esa novela, lo que nosotros proponemos es que los alumnos creen otros personajes, no los mismos de la novela, sino otros que sean, algunos que sean modelos, otros que sean personajes del entorno de la modelo, el peluquero, el papá, el tío, la amiga, y otros periodistas, o el periodista que también existe en esa novela, pero que va a también tener un rol en el juego, en el interjuego de los personajes. La tarea siempre la centramos en los alumnos y pensamos que deberían mostrar lo que le pasa a cada personaje que eligen usando distintos medios. O sea que cada uno de los alumnos elige un personaje, lo define, elige su avatar, escribe el diario de vida de ese personaje a través de un blog y interactúa con los otros personajes. Elabora sus propios videos que le muestren cómo es la vida del personaje, si es una modelo. Y después inventan, otro grupo de los alumnos inventan otros personajes que sean saludables y que dialoguen con estos. O sea, alguno así como que pueda ayudarlo a pensar qué es lo que está pasando. Y el otro personaje que tiene que aparecer es el periodista, que actúa como una especie de alter ego de los personajes o que narra la historia al final en un periódico online. Entonces ahí pensamos en distintos medios, los alumnos que crean avatares en distintas plataformas, que hacen los videos y por supuesto lo tendrían que subir a YouTube o tenerlos en un canal de YouTube. Aquellos que participan como compañeros, amigos del entorno, que se comunican con ellos a través de las redes sociales, crear los perfiles de los personajes principales de los secundarios, y el periódico online, que es el que produce, el que actúe o el grupo que actúe como periodista. Los medios que usamos o que pensamos que podemos usar es la generación de videos, crear los avatares, crear los blogs y después crear también como cierre de todo esto para que tenga una integración, crear un espacio en Second Life donde interactúen estos personajes que fueron creándose de manera independiente. Y ahí terminó. Muy bien. Yo creo que es todo digital online. No hay nada Partimos del flash, libro, como dicen en inglés. Partimos del libro en papel. Sí, no, pero digo, esto da para representación. O sea, siempre hablamos de transmedia hay medios que son invisibles. La radio, por ejemplo, casi nunca se habla. La parte sonora, exclusivamente sonora. Y después el teatro, por ejemplo. El teatro es un medio y nunca, cuando hablamos de transmedia, nunca lo utilizamos, ¿no? Y nos quedamos pensando cómo usar el Twitter, las redes sociales, por ejemplo, la representación, la performance. Y la idea del diario personal es eso, que ellos vayan ahí en ese diario personal narrando quiénes son, cómo son, y que los otros puedan aportarle, que se hagan amigos, que esa es la idea del blog. Era como una especie de diario, donde contaban quiénes eran, con quién vivían, qué hacían, qué les gustaba, y eso enlazado con el Facebook. Pero puedes terminar como en una gran selfie, ponerle un video de YouTube de 3 minutos en donde van pasando todos los alumnos. Bueno, el proyecto que nosotros pensamos, le pusimos el nombre Con los pies en la luna. Está pensado una actividad para nivel medio de la escuela para hacerlo durante junio y julio. La idea es comenzar con una imagen de la llegada del hombre a la luna, como partiendo de esta imagen o de alguna imagen de la representación del hombre llegando a la luna, y por aproximaciones sucesivas ir dándole a los alumnos diferentes artículos y cosas que se les pueda ir viendo cómo fue la llegada del hombre a la luna. Planteamos una actividad que es en grupos contar la historia en tiempo real mediante Twitter, cómo sería la experiencia de el hombre llegado a la luna, digamos, desde el envío al cohete, cómo fue la construcción, los pasos previos, por eso está junio y julio, que sería, y en pequeños grupos ir tuiteando en tiempo real cuándo se hizo el despegue, quiénes fueron, cuáles fueron los participantes y demás.
Esto se podría llegar con un hashtag que es con los pies en la luna, en donde se los invitaría a participar a otras personas que cuenten otros desafíos y relatos paralelos que sean tan desafiantes como llegar a la luna, como por ejemplo ir a Marte. Sí, por ejemplo ir a Marte, o tirarse un paracaídas, o otros... O el que no podría ser cruzar la los ciudad en pulpos, bicicleta. los pulpos sin lastimarse. que traía Dolores de los pulpos que crecen en el, digamos, el tema que sea verosímil o no verosímil, y decir, bueno, ¿hasta dónde? Porque nosotros pensamos que en aquel momento debería pensarse como una locura llegar a la luna, una cosa... Perdón, y el disparador también es que la famosa foto del hombre pisando la luna, o sea, el desafío es ver si fue verdad o no, y que los chicos puedan analizar el grado de veracidad o no. Claro, que porque a esta tener. altura como que está todo hay como muchos más elementos que en aquel momento para dudar o no de tomar esa foto como indicio verdadero de la llegada del hombre a la luna. Y plantear diferentes interrogantes como si no hubiese sido ese el día, ¿cuál sería el día del amigo? Por ejemplo, seguir esa temática, sugerir cuál sería... El día del amigo es el día de... Claro. Entonces, bueno, si no hubiera pasado, si hubiera sido mentira eso, ¿cuál sería tu día del amigo? ¿Cuál te parece que es? Partir además de la búsqueda de noticias, qué sucedió ese día en aquel momento, y preguntarle a las familias qué hacía su abuelo en ese momento, el 20 de junio, qué estaba haciendo, cuál era la situación del país y del lugar donde se desarrolle, y estas historias poder pasarlas a un blog en donde todas las familias puedan ver los relatos que contaron los participantes, subirlas al blog y que las familias puedan interactuar a través de los comentarios del blog. Las diferentes áreas curriculares en las cuales se manejaría sería ciencia, tecnología, porque está pensado como para que sea transversal y se pueda trabajar desde diferentes áreas curriculares. Por último, bueno, un videojuego en el cual ellos puedan interactuar con una realidad aumentada, en la cual se plantee según las coordenadas donde se pueda plantar la bandera que tenía un punto específico. Incluso pensamos algunos relatos que serían relatos paralelos, como ahora que se está planteando la posibilidad de ir a Marte, aquel astronauta que fue a la Luna, que le diría, no te podés olvidar de llevar tal cosa, que la vas a necesitar en ese lugar. ¿Cuál sería si ese día no hubiera sido tu día del amigo? Bueno, ¿qué es lo que no te puedes olvidar? Y que en realidad son puertas de apertura para N cantidad de historias, ¿no? Como el tema del blog, bueno, puede ser el blog, puede ser un cómic, puede ser... No, y lo que decíamos también, esto da para storyboard, hablar de la Guerra Fría, la lucha entre superpotencias, etcétera. Bueno, más o menos las herramientas que usaríamos sería lo del videojuego, un blog donde sería la participación y la cuenta de Twitter de los diferentes alumnos con el hashtag para poder seguir la historia. Tiene un aire un poco a lo que era el proyecto tipo Malvinas 30, esto que hizo Álvaro Liuzzi, ¿no? Que era un poco el eje en Twitter y más todas las otras expansiones, prensa de la época. Bien, un formato comprimido, pero bueno, la idea era también introducir la lógica de esto del transmedia y ver cómo podemos aprovecharlo desde el punto de vista educativo. Se puede aprovechar a diferentes escalas, primaria, secundaria, universidad, y yo creo que esto es una... Sí, Castells hablaba de este gap, de esta distancia entre el mundo escolar y el mundo de los medios, y el mundo real, digamos, de los jóvenes, que quizás esto es una forma un poco de acercarnos, ¿no? Y de no ser tan marcianos, ya que estamos en ámbito gastronómico. Bueno. Gracias.